Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta nueva emisión de Actualidad CUT, el programa oficial de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hoy, 4 de diciembre, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Arranca la negociación sobre el salario mínimo para el año 2022. Tanto los empresarios como el gobierno nacional han mostrado preocupación por las cifras de pobreza que nos indican que nos hemos vuelto a los niveles del año 2010, lo cual lo corrobora el informe del Banco Mundial que dice que somos el país más desigual en este continente después de Brasil. Asimismo expresan su preocupación por mantener el crecimiento económico. Pues hay que decir que combatir la desigualdad y mantener el crecimiento económico se hace con un incremento en el salario mínimo muy jugoso, muy importante para 5 millones de personas que lo ganan. Adicionalmente llevaremos a la mesa otros elementos, como lo que han certificado por la experiencia diaria los premios Nobel de Economía, que en el terreno han constatado que un incremento sustancial en el salario mínimo no genera desempleo. Segundo, el Papa Francisco ha llamado a que haya un salario justo y digno, que se reduzca la jornada laboral. Este es otro elemento que, por supuesto, tomaremos en cuenta en este debate. Pero también hay otras variables que se deben considerar. Por ejemplo, el precio de los alimentos ha crecido cerca del 14%, casi 3 veces la inflación promedio. El precio de los bienes regulados ha crecido cerca del 10%. Esos son bienes cuyos precios los determina el gobierno, es decir, el gobierno no hace nada para controlar la inflación. Está demostrado que los hogares más humildes se gastan el 50% de sus ingresos en alimentos y en transporte, es decir, que la inflación les ha pegado muy duro. Y esto está certificado por el DANE cuando hace la evaluación de la inflación por estratos socioeconómicos. Los sectores más vulnerables, el índice de inflación para esos sectores está más de un punto por encima de la inflación. Adicionalmente, queremos recordar que varios gobiernos en el mundo se vienen planteando la necesidad de aumentar sustancialmente el salario mínimo. Por ejemplo, en Estados Unidos se está planteando el presidente Biden que la hora de trabajo pase de 8, 12 dólares en algunos estados a 15. De igual manera, el salario mínimo en España subirá en enero 200 euros. Y la nueva coalición de gobierno en Alemania está planteando que hay que hacer un aumento sustancial en el salario mínimo. Es decir, en esta oportunidad hay más elementos de juicio para que haya un incremento salarial en el mínimo muy jugoso. Esperamos que el gobierno y los empresarios tengan la voluntad política de hacer un aumento digno que mejore las condiciones de vida de 5 millones de trabajadores colombianos que ganan el mínimo. Monta por el retumbo, para cambiar el rumbo, para otro país construir, tu cédula ve a inscribir, invitar a la El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Comité Nacional de Paro y las centrales sindicales continúan haciendo énfasis en el respeto al derecho a la vida, a la paz y a la democracia. Por tal razón convocan a acciones de movilización. El pasado 29 de noviembre, el Comité Nacional de Paro se reunió nuevamente para evaluar la movilización del 25 de noviembre y proponer otras maneras de protesta para el 10 de diciembre como actos culturales, musicales, con un fuerte mensaje simbólico y político que permite denunciar y rechazar la política represiva de Iván Duque, que ha dejado una gran cantidad de muertos, heridos, mutilados y desaparecidos. Esto, junto con quienes actualmente se encuentran en procesos legales por ejercer su derecho a la protesta.
También para recordarle al pueblo colombiano que sigue vigente la propuesta de preparar y desarrollar un encuentro internacional de organizaciones de derechos humanos en Bogotá y de apoyo a las constantes luchas por vida, paz, democracia y contra el paquetazo neoliberal de Duque y la corrupción. Se aproxima el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un tema que constantemente está en boga de todos los colombianos. Sabemos qué es lo que ha pasado este último año con el genocidio, tanto sindical como social, y en especial los de primera línea. Es decir, que es el gobierno más nefasto que hemos tenido en este país. Un gobierno que simple y llanamente legisla para las grandes transnacionales, para el Fondo Monetario Internacional y para la OCDE, pero nunca legisla para el pueblo colombiano. Nosotros hemos hecho una serie de denuncias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Le hemos entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toda la problemática que se dio en el paro nacional del 28 de abril, en el cual asesinaron más de 75 compañeros en esa fecha y desaparecieron una gran cantidad de jóvenes como tales. Esa parte que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las recomendaciones, el gobierno prácticamente no ha cumplido absolutamente nada, así como no ha cumplido con el proceso de paz. Agravado porque el gobierno nacional a la protesta social le da un tratamiento de guerra donde no respeta que es la población civil con el derecho a la protesta que tiene, que se debe garantizar, y violentando incluso fallos que han habido aquí de tutelas, de jueces, de la Corte frente a dar estas garantías. Por el otro lado, hay una grave violación de derechos humanos, digamos, de otro nivel, que tiene que ver con el derecho a la salud, a la educación, al saneamiento básico, a las condiciones de vida de las comunidades donde no se está garantizando unos mínimos, más cuando la pandemia ha dejado unas grandes secuelas de destrucción de la economía nacional y el gobierno nacional no mira de manera integral los derechos humanos. Creo que para Colombia esta conmemoración debe ser un llamado urgente para que se atienda realmente el respeto a los derechos humanos y que internacionalmente las campañas que se han desplegado, las giras que se vienen haciendo y las denuncias desde las organizaciones sindicales sean hechos contundentes que transformen la realidad del país. La CUT ha respaldado el proceso de paz desde su inicio y luego de la firma del acuerdo hace 5 años continúa exigiendo al gobierno de Duque el cumplimiento e implementación de estos acuerdos históricos para Colombia y el mundo. Al cumplirse 5 años de la firma del acuerdo de paz, lo que tenemos que decir es que terminó convirtiéndose este aniversario en un formidable momento de apoyo y de respaldo, no solamente de la comunidad internacional, sino también en Colombia a este acuerdo. A pesar de las dificultades, tenemos que decir que se ha venido generando un proceso muy importante de toma de conciencia de los colombianos en la importancia que tiene la implementación integral del acuerdo, en la medida en que este es una verdadera hoja de ruta para que Colombia comience a superar las causas estructurales que generaron el conflicto y lo han venido prolongando. Desafortunadamente en este gobierno no se avanzó considerablemente en la implementación, es como si se hubiese metido el acuerdo en un refrigerador, pero estamos convencidos que para el próximo gobierno, dado el respaldo que ha adquirido este acuerdo, se convierte en una hoja de ruta necesaria del plan de gobierno. Estamos convencidos que el paso más importante en el inmediato futuro que tenemos que dar los colombianos es cambiar la composición del Congreso de la República. Mientras el Congreso siga con la misma composición que tiene actualmente, va a ser imposible impulsar las reformas que necesita Colombia para avanzar hacia una paz completa e integral. La CUT presentó el informe a la Comisión de la Verdad. En él se demuestra cómo ha sido una de las organizaciones más victimizadas por la violencia en Colombia. Esta investigación constituye una respuesta a la necesidad imperiosa de conocer la historia y la verdad de lo que le pasó al movimiento sindical en Colombia, agrupado en la CUT,
por un cúmulo de violencia y estigmatización, por defender, como es su objeto fundacional, los derechos de los trabajadores y el mejoramiento social, económico y cultural del pueblo en general, la soberanía de la nación, lo que hace imperativa la recuperación de la memoria de los asesinatos de los dirigentes sindicales en Colombia para que se conozca la verdad, se haga justicia, se garantice la no repetición y la reparación. Algunos de los principales hallazgos, luego de revisar esta información, es que contra la Central Unitaria de Trabajadores desde el año 1986 hasta el año 2020 han sido cometidas más de 13.000 violaciones a la vida, libertad e integridad contra sus integrantes, de las cuales más de 2.800 representan vidas perdidas de hombres y mujeres sindicalistas. Adicional a esto, el informe identifica algunos patrones de esta violencia antisindical y unos contextos explicativos que dan cuenta del por qué sucedió esta violencia. Una violencia orientada a disminuir, a debilitar las organizaciones sindicales e incluso en algunas ocasiones a exterminarla. Una violencia que tenía como blanco disminuir las posibilidades de transformación social impulsadas desde el movimiento sindical, la defensa de derechos humanos, de derechos laborales, de la democracia, la justicia social y la paz. Asimismo, este informe busca avanzar en el reconocimiento de las luchas históricas que ha dado la Central Unitaria de Trabajadores y de dignificar las memorias de las víctimas, hombres y mujeres sindicalistas, quienes fueron víctimas de persecución y de asesinatos. La investigación titulada Genocidio del sindicalismo, presentada por la CUT a la Comisión de la Verdad, devela cifras escalofriantes de violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra la CUT entre 1986 y 2018. Más de 3.000 dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados en estos años. Casi el 90% de casos de violencia antisindical en Colombia han tenido como víctima a las organizaciones y afiliados de la CUT. Los casos más dramáticos son los de los asesinatos, además del fenómeno del desplazamiento forzado, amenazas, eliminación de organizaciones sindicales y con ello la pérdida de muchos derechos laborales. Nos parece muy importante que la CUT entregue a la Comisión de la Verdad un informe sobre la violencia antisindical en Colombia. Para nadie es un secreto que aquí se documentaron más de 14.000 casos de ataques al movimiento sindical en Colombia, más de 3.200 asesinados, muchísimos desaparecidos, atentados, desplazamientos forzados, exilios. Este país por años fue considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad sindical en Colombia. Sin duda que parte de la verdad que debe conocer este país y que se debe socializar es la violencia antisindical. Por lo tanto, felicitamos este informe y esperamos que sea tenido en cuenta dentro del informe final de la Comisión de la Verdad. La CUT ha planteado los siguientes criterios determinantes para los trabajadores en la negociación del salario mínimo que devengan millones de colombianos para el sustento propio y de sus familias. Son contundentes los argumentos de la CUT para un incremento salarial digno para el 2022. El primero de ellos se apega al argumento del Premio Nobel de Economía, que dice que un incremento del salario mínimo no genera desempleo. Asimismo, el llamamiento que ha hecho el Papa Francisco a que haya unos salarios justos y la disminución de la jornada laboral. El tercero de ellos tiene que ver con que el IPC de la canasta de alimentos está en el 14%, casi 3 veces la inflación. Además, la canasta llamada de los precios regulados está bordeando el 10%, lo que significa que la inflación para los pobres es más fuerte que para los estratos altos. Otro de los puntos fundamentales es que el gobierno habla de la reactivación económica y la mejor forma para conseguirla es aumentando el salario mínimo. En la misma vía de la ANDI, que dice que en el país hemos vuelto a los niveles de pobreza del año 2010 y la mayor forma para combatir la pobreza es con el acceso a mayores ingresos para la población. Finalmente, en cuanto a la inflación que está bordeando el 5%, el incremento debe estar muy por encima de esta.
El equipo asesor de economistas de la CUT que acompaña a la central explica en la actualidad CUT algunos de los argumentos que respaldarán su propuesta de incremento al salario mínimo en la mesa de negociación de políticas laborales y salariales. La CUT ha insistido en la necesidad que en Colombia haya un salario mínimo digno, lo que permitiría una verdadera reactivación económica y hacer real el poder adquisitivo de los trabajadores, como lo planteó el Premio Nobel de Economía y el Papa Francisco. Con la llegada de diciembre arranca la discusión de salario mínimo en Colombia. Temas como la productividad laboral, la inflación, el comportamiento de la economía o las expectativas que se tienen para el otro año serán claves en la mesa de concertación compuesta por trabajadores, empresarios y representantes del gobierno. Durante el último año, la recuperación económica, según los reportes del DANE, se ha venido dando en términos de producción y ventas con una mayor cantidad de horas trabajadas, pero con un menor número de empleados, lo cual pone en evidencia que la productividad laboral ha aumentado y ha aumentado de manera significativa. Medidas como el teletrabajo pueden dar cuenta de ello. En este sentido, es innegable que es necesario incrementar de manera importante este año los salarios. Muchos países están aplicando una medida de incremento de salarios para fortalecer la demanda agregada y así estimular el mercado interno de las economías, y Colombia debería seguir estos ejemplos. El salario mínimo cobija las diferentes regiones del país. Hemos invitado a presidentes de las subdirectivas CUT para que nos cuenten la realidad que viven los trabajadores. En el Caquetá básicamente necesitamos que haya, pues a nivel nacional, pero el Caquetá necesita un real incremento salarial, porque allá no hay industria, no hay generación de fuentes de empleo, la pobreza es creciente cada vez más, por lo tanto necesitamos que el salario mínimo que se logre en Colombia sea un salario digno para la clase trabajadora y evitar el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la informalidad como se ve en Colombia, y esto hace que tengamos que dar una fuerte lucha, una pelea realmente grande para que el salario en Colombia tenga la dignificación y tenga el crecimiento requerido para la clase trabajadora y el pueblo colombiano. Hoy en Manizales, de los trabajadores en general, tenemos más o menos un 55-60% en la informalidad, y la intención es pues que se pueda respaldar un aumento que lo que haga sea dinamizar la economía del departamento y por tanto pues genere mayores empleos, o por lo menos haga más estable, ¿sí?, los empleos que se tienen hoy en el departamento, y pues se pueda generar una economía más rentable para todos. Por eso, desde la subdirectiva Magdalena vemos que se hace necesario que haya un incremento justo. En el departamento del Magdalena vemos de pronto alguna informalidad, vemos también sectores en los cuales hay personas que laboran que no le cancelan el salario mínimo, por lo cual nosotros desde allá solicitamos que debe ser un salario digno y debe ser un incremento adecuado para poder de cierta manera suplir las necesidades básicas. Por eso decimos sí a un salario digno para la clase trabajadora. En esta emisión de Actualidad CUT nos acompaña Edgar Mojica, director del Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales de la CUT. Los trabajadores estamos cerrando junto al pueblo colombiano un año de grandes luchas que han significado pequeñas victorias para el movimiento popular colombiano. Y la respuesta del gobierno nacional ha sido la criminalización de la protesta, la detención de líderes sociales y el asesinato en todos los territorios de hombres y mujeres que luchan por derechos. Desde la CUT consideramos que los trabajadores debemos incrementar nuestro nivel organizativo y nuestra capacidad de lucha, prepararnos para un nuevo año en donde podamos, desde la acción organizada de los trabajadores, afectar la producción, el aparato productivo del país en respuesta a estas agresiones permanentes del gobierno de turno. Y también llamar a los trabajadores y trabajadoras del país a hacer conciencia de la necesidad de apostar por un cambio y por una transformación en las elecciones que se avecinan para el próximo año. Tenemos un doble reto: elegir a nuestros gobernantes y defender nuestros derechos en la calle con la lucha social.
La CUT acompaña el llamado de Sintra en Cali para que el alcalde retire el proyecto de acuerdo distrital, el cual busca crear una ciudad de economía mixta para Cali, ciudad inteligente. Sintra en Cali viene sustentando con rigor técnico desde 2016 la importancia y necesidad de fortalecer a Encali como operador de ciudades inteligentes y sostenibles. Dentro de los argumentos expuestos por el sindicato está que la empresa cuenta con todos los elementos necesarios para la prestación de estos servicios y convertir a Cali en una Smart City. En la ciudad de Cali el alcalde pretende meter a los bolsillos de unos empresarios el 45% de los recursos de los impuestos que pagamos todos los caleños por la contribución del alumbrado público. Presentó un proyecto de acuerdo, el 130, con la finalidad que le otorguen garantías para crear una empresa de economía mixta para desarrollar Cali inteligente. Hacemos un llamado de acompañamiento a todos los colombianos, a todos los vallecaucanos y en especial a todos los caleños para que no permitamos que esta adefesio que está presentando el alcalde sea culminado con éxito. Movilicémonos y acompáñenos y sean solidarios con los trabajadores de empresas municipales de Cali y en especial con los caleños. La CUT resalta la importancia de la audiencia pública citada en la Comisión Primera del Senado, donde se expusieron las anomalías que se están presentando en los concursos de méritos, especialmente en Santa Marta. Hay que proteger el mérito y la experiencia. Esta es una de las conclusiones más importantes de esta audiencia, luego de más de 100 intervenciones de ciudadanos sobre presuntas irregularidades en los concursos públicos de méritos. Se concluyó que se organizan grupos de trabajo con las centrales sindicales y otros sindicatos para acudir a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación. El tema es de relevancia nacional, por lo que se propone un debate de control político en la plenaria del Senado. Conclusiones. Una reunión con el fiscal general de la Nación, porque hay acciones penales que no han pasado absolutamente nada. Segundo, una reunión con la señora Procuradora General en el despacho de ella, porque a lo largo y ancho del país han denunciado de manera clara, contundente, diamantina, las irregularidades de la Comisión Nacional del Servicio Civil y no hay una respuesta de este órgano de control. Y tercero, un retoque a la Ley 909 del 2004. Es decir, estamos de acuerdo con los procesos de meritocracia, pero que la Comisión Nacional del Servicio Civil ejerza su función de vigilancia y control y que el Departamento Administrativo de la Función Pública y la SAT realicen los concursos. Resultado de esta audiencia, quedamos con compromisos para hacerle llegar al Senado de la República evidencias de todas las denuncias e irregularidades que se han presentado, debidamente soportado, porque también se logró demostrar que hay colombianos que no pudieron presentarse a las pruebas porque estaban contaminados por el COVID y el aislamiento obligatorio no les permitía presentarse. Y la comisión, de manera irresponsable, nunca les volvió a convocar a una prueba de concursos de méritos. Entonces, con la CUT nacional, Sintrenal Nacional y todas nuestras 32 subdirectivas, estamos recopilando este material de la mano con el SUNET y haremos llegar un documento bastante importante con argumentos, pruebas y demás para que de una vez por todas el Gobierno Nacional, el Senado de la República, le ponga un alto en el camino a la Comisión y no se sigan cometiendo este tipo de atropellos, ya que a la Comisión lo único que le interesa es recoger más de 6 billones de pesos en recursos que le daría a estos concursos de méritos. Aquí hay que garantizar el mérito con equidad, con igualdad, con oportunidad. También hay que garantizar el derecho a la salud, a la vida de los colombianos. Concursos sí, pero no así. Omar de Jesús Giraldo, director del Departamento de Asuntos Relacionados con Empresas Transnacionales de la CUT, nos acompaña hoy en Actualidad CUT. Quiero hoy expresarme en contra de lo que el Gobierno Nacional viene planteando de lo que será el incremento salarial para el año 2022. Decirles que no es fácil abordar esta discusión, no porque las centrales no tengamos la estadística necesaria para poder abordarlo, sino porque siempre hay una negatividad de parte de los gremios, de parte del Gobierno Nacional, en que se discuta con responsabilidad lo que realmente los trabajadores solicitan durante muchos años. Este salario mínimo ha sido un salario de pobreza. Antes de pandemia ya Colombia venía
agonizando en una pobreza absoluta. Hoy después vivimos 1 año y medio con los efectos del COVID, pues la pobreza cada día ha aumentado y no tenemos esa capacidad de compra. Por lo tanto, entonces solicitamos como central de que se aborde esta discusión con mucha seriedad y podamos realmente que haya un consenso entre los gremios, el gobierno y las centrales con un incremento digno para los trabajadores del país. Les agradecemos su compañía en esta emisión de Actualidad CUT, el programa del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia.